algo que empezó muy rápidamente y que, bueno, que había que dar respuesta porque había que empezar a implementar las técnicas para emitir los resultados y, bueno, empezar a informar. Fue un desafío para todo el equipo, porque todos, tanto asesoría, servicio técnico, toda la empresa en general, poder estar en tiempo real entendiendo lo que pasaba y poder darle un servicio de calidad al cliente. No solamente todo lo vinculado a la logística de lo que es el reactivo y de estar ahí entregando el insumo y, bueno, la instalación y todo eso, sino a su vez también, bueno, todo el proceso de acompañamiento. Los tiempos también eran mucho más rápidos, o sea, los resultados debían emitirse ese mismo día. La pandemia, desde que empezó hasta el día de hoy, nos sorprende día a día y nunca sabemos lo que va a pasar mañana. De la empresa lo que vi fue como una gran capacidad de adaptación a las diferentes situaciones. Los desafíos fueron a todo nivel, porque no solo desde postventa, que obviamente es un trabajo increíble, de estar ahí instalando contrarreloj, pero también destacar el labor de administración, expedición, saliendo también a toda hora esperando las mercaderías que llegaban. A raíz del aumento de casos, tuvimos que instalar una base grande de equipos. Instalaciones tuvimos muchísimas en un periodo de tiempo muy corto. Servicio técnico, asesoría, soporte informático. Hicieron un esfuerzo de trabajar fuera de su horario, fin de semana, carnaval. Sí, era una presión muy grande porque sabíamos que detrás de eso había una persona esperando un resultado. Viendo todo lo que pasaba alrededor, que nosotros pudiéramos aportar nuestro granito de arena para intentar en cierta medida poder contener o ayudar a lo que era una pandemia a nivel mundial que estaba entrando a nuestro país. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que nos llevó extra y creo que fue en cierto punto, como se decía, gratificante. Teníamos que enseguida actuar de forma muy rápida, a altas horas de la noche si había algún problema porque no se podía frenar. Si había que procesar muestras, estaban ahí al lado para procesar muestras, para estar atentos a cualquier falla que sucediera en los equipos para poder solucionarla lo más rápidamente posible. Y al ser un equipo que trabaja 24 horas, también recibimos llamados en muchos horarios, incluso en horas de la madrugada también. También fue muy difícil el tema de la formación en estos equipos. Los proveedores no nos podían capacitar como habitualmente nos capacitan mediante cursos presenciales. Al principio era solamente virtual y costaba un poco aterrizar los conocimientos, pero a través de videos, llamadas, manuales y eso fuimos de a poco aprendiendo. Tuvimos la suerte y la ventaja de que luego Mati fue a curso a Brasil. Cuando volví tuve que hacer cuarentena, una semana, pero igual, el trabajo seguía y estando en cuarentena intenté hacer lo que a la distancia, obviamente, ayudar a los compañeros en lo que podía. O sea, trabajamos tal cual como una alianza, todos sacando para adelante, saliendo a la hora que hubiera que salir, resolviendo los urgentes. Con los clientes trabajando noche y día sin parar. Fue también un trabajo mutuo entre nosotros y todos los usuarios. Es que ante la dificultad estuvimos buscando la vuelta, estuvimos configurando eso los 15 días que llegó a configurar. Después, ante todos los desperfectos que tuvieron, llamaron y estuvimos enseguida, o estuvimos incluso haciendo acompañamientos. Y lo importante era estar ahí presente y que el usuario, que el cliente se sintiera acompañado, que no estaba solo, que estábamos juntos, codo a codo, sacando adelante lo que hubiera que sacar. En general el cliente como que valora mucho eso, la respuesta que uno le da, no tanto el equipamiento, el hardware que uno le puso, sino la respuesta que le da, como que lo comprometido que esté con que eso después efectivamente le dé los resultados que el cliente espera, ¿no? Estuvimos todos trabajando a la par y bueno, no es algo de unos, es de todo. Todo Biodiagnóstico estuvo trabajando para poder dar el mejor servicio, ¿no? Creo que fue muy importante el trabajar como equipo a todo nivel de la empresa. Fue impresionante el esfuerzo que hizo el equipo, impresionante, y yo estoy súper agradecida con el equipo de trabajo. Para nosotros era una gran responsabilidad. Soy del criterio de que cada uno salva vidas desde su punto de vista, los doctores, los de laboratorio. Nosotros somos los que literalmente a veces estamos detrás de las cámaras.